El 30 de julio de cada año se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. La fecha tiene como finalidad fomentar la reflexión sobre este tema y poner mucha atención a aquellas víctimas que son explotadas y vulneradas en sus derechos humanos. Esto es Punto y Coma. Comenzamos. México es el país que más víctimas de trata exporta al extranjero, uno de los negocios que más dinero deja solamente después del narcotráfico. Hoy vamos a conocer su historia. Cada 24 horas se extravían en México 380 personas, 80% de las cuales son canalizadas al comercio sexual o laboral o bien a la delincuencia organizada. Es el segundo negocio ya de la delincuencia según la ONU después de las drogas. Ya superó a las armas. ¿Cuánto cobras? 300 aparte de los demás. ¿Qué se cobra, o sea, por separado? ¿Cómo por separado? O sea, el sexo oral es aparte. Todo es aparte. Ok. El desnudo, por ejemplo. ¿Todo cuánto? Por los dos, ¿cuánto le vas a cobrar para hacerle un trío? 1,000 pesos. El hotel vale 90 y vale 130. La historia comienza cuando a través de las redes o de algún encuentro convencen a sus víctimas. Tipos que son profesionales en el engaño a través de redes sociales o aún presencialmente. También hay muchas que son enganchadas con una falsa promesa de trabajo. Es que estos tipos se prometieron llevársela a Puebla y de Puebla trasladarla, sacarla del país con ese fin, prometiéndole cosas. ¿Qué le prometían? Le prometían ropa, le prometían viajes, le prometían tener cosas materiales, celular, lo que una niña de su edad todo el mundo quiere. Tuvimos unas cuantas semanas de conocernos, él me empezó a hacer el verbo de que conmigo iba a estar, con él yo iba a estar bien, que él me iba a amar, que él me iba a cuidar. Resulta que mi hija es captada por medio de las redes sociales y por este medio fue que me la arrancaron. Por este medio se la llevaron. Llega el día en que no la encuentro, pasó 15 minutos, pero en esos 15 minutos yo sentí algo en el pecho, sentí que algo de las cosas no estaban bien. Empezamos inmediatamente a buscarla y la niña ya no está. Dios mío, ¿dónde estará mi hija? ¿Quién la tiene? ¿Alguien la puede estar manejando? ¿Alguien la puede vender? Y supuestamente ellos, ya él estaba súper enamorado de mí. Él me quería mucho, quería casarse conmigo. Eso es lo que ellos me habían dicho. Estudios afirman que la captación mediante el engaño es la principal forma de reclutamiento de mujeres para su explotación sexual. 3 meses estuve bien, 3 meses en el que él me cuidó, me vistió, me calzó, me dio un techo padre. Okay. Hasta los 3 meses tuve relaciones sexuales con él. Me respetaba. Okay. Como lo que era, una mujer, una niña. Los tratantes para su trabajo acuden a funcionarios que los ayuden a conseguir papeles falsos y traslado de las mujeres. Él ya me había falsificado una credencial de lector, solamente con unas fotos infantiles. Él me empieza a decir, no sabes qué, tienes que trabajar. Y yo pensaba que era un trabajo digno. Para esto no, él me dijo, ¿sabes qué? Te tienes que prostituir. Ya estaba enamorada de él. Mi primera vez fue en Guadalajara. Bueno, pues son historias tristísimas y además un negocio multimillonario. Hoy estoy acompañando a Mariana H. ¿Cómo estás, Millas? Bien, pues con este tema durísimo, sí. Y además también te agradezco, querida Carla de la Cuesta, por estar aquí para platicar más a fondo de este tema, y a Sunduri, que ha sido víctima y bueno, pues sobreviviente, ¿no? Bienvenida. Superviviente, ya superviviente porque ha superado todas las expectativas, y la verdad es que yo les agradezco muchísimo la invitación a hablar sobre este tema tan importante, ¿no? Que muchas veces sentimos que es lejano, que solo le pasa a personas muy alejadas, que a lo mejor están por ahí perdidas, que nadie las quiere, o que son malas, o que son tontas, siempre tenemos mitos alrededor de la trata de personas, pero es muy importante que nos demos cuenta que este tema nos compete a todos. No por nada es el segundo negocio delictivo más redituable del mundo, o sea, solo lo supera el narcotráfico. Imagínate nada más que se vende prácticamente, se gana prácticamente el mismo dinero
de vender drogas que de vender personas, ¿no? Entonces, por eso es tan delicado. Y qué bueno que dices que es un tema que nos importa a todos, porque no es nada más a todas, sino a hombres y mujeres nos debe de importar. Y por eso es también, pues desgraciadamente tenemos que hacer programas así, ojalá que no tuviéramos que hacerlos, claro. pero sí es importante que hombres y mujeres estén al tanto. Y otro punto que decía es que vamos a ir por partes, que la explotación no es necesariamente sexual, también puede ser explotación laboral, entonces vamos a ir por partes desarrollando este asunto. Y a hombres, a mujeres. Claro. Bien lo decías, Carla, fíjate, nada más las ganancias son de 150 mil millones de dólares anuales. Es algo impresionante. O sea, es impresionante, y si no hay quien la consuma, ahí es cuando se acaba. Exactamente, son cosas muy interesantes, ¿no? De entrada, fíjate, yo tengo la oportunidad de ir todas las semanas a universidades, escuelas, y me doy cuenta que en estos niveles educativos la gente aún así no sabe qué es trata de personas. Y me encanta lo que comentas, porque imagínate, seguimos diciendo trata de blancas, ¿no? Exacto. Vemos todavía notas en medios de comunicación, vemos autoridades, abogados, diciendo trata de blancas. Este es un término totalmente en desuso, porque sería totalmente discriminatorio contra todas las personas. Por eso es trata de personas, porque incluye hombres, mujeres, niños, niñas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, por supuesto de cualquier raza, no solamente mujeres blancas. Claro. Pero este término se acuñó pues sobre todo en las guerras mundiales, ¿no? Entonces es muy importante nunca más decir trata de blancas, siempre decir trata de personas, y que hay varias formas de explotación. Nuestra ley vigente contempla 11 formas de explotación básicas, de las que se desprenden un sinfín. Pero básicas está, por supuesto, la explotación de la prostitución ajena, que es realmente el término correcto, porque en realidad en México no está prohibida la prostitución. El problema, siempre y cuando seas mayor de edad, por supuesto, el problema es que alguien explote esa prostitución, o por supuesto que esté sometida, amenazada, etcétera. Y por supuesto hay otras como la explotación laboral, los trabajos forzados, la esclavitud. Imagínate que las investigaciones dicen que hoy hay más esclavitud que en cualquier época de la historia de la humanidad. No, bueno. Así como lo escuchamos, ¿no? Adopciones ilegales, mendicidad forzada, tráfico de órganos, matrimonios forzosos serviles, todas estas son formas derivadas generalmente de la trata de personas. Y me gustaría que nos contaras más o menos, ahorita en el testimonio que nos trajo Jazz, se hablaba de una chava, ¿no?, que de pronto desapareció, y le hablaba a la mamá. ¿Cómo empieza regularmente? Yo sé que cada caso es particular, pero ¿cómo empieza un poco el asunto de involucrarse con una chava que me imagino esté un poco vulnerable, un poco confundida tal vez? ¿Cómo empieza, digamos, la negociación, entre comillas? Fíjate que es súper interesante esto que me dices, porque, y por eso hay que estar bien conscientes que esto se nos acerca cada día más. ¿Por qué? Porque antes, o todavía, pero lo común anteriormente era que el tratante, el que hace la captación, porque la trata finalmente es el que capta, el que engancha, el que retiene, el que traslada. Todas esas acciones son los que son la trata. Luego hay varias formas de explotación, pero el que hace la trata, digámoslo, el tratante o la tratante, porque también ojo, mujeres, las mujeres son muy buenas claro, tratantes, desde luego, ¿no? Aquí no es de género. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se va a acercar a ti. Normalmente puede ser en Alameda, en unas calles, en un lugar, pero hoy las redes sociales, es lo que te voy a decir, hoy en las redes sociales ya no tienen, yo siempre les digo, ya se las pusimos fácil, porque el tratante ya nada más agarra su celular en la comodidad de su hogar y empieza a contactar personas a través de las redes sociales. Y curiosamente, por supuesto, la mayoría de las víctimas son los adolescentes y los niños, pero todos tenemos una vulnerabilidad. Claro. Todos a cualquier edad. Entonces, recuerdo una expresión de una pequeña maravillosa que hoy todavía se encuentra en el refugio de alta seguridad, que es Fundación Camino a Casa. Y ella me decía, ella fue víctima a los 12 años o menos, porque estaba en segundo de primaria, entonces mucho más chica, 8 años, fue víctima de explotación sexual. Y me decía, Carla, es que no es como eres tú, no es si eres lista, si no eres lista, porque si eres inocente, uy, pues eres vulnerable. Pero si eres así muy despierta, también eres vulnerable. O sea, de todas formas eres vulnerable. Y ella me decía, Carla, es que no importa cómo eres tú, lo importante es cómo son ellos. Ellos siempre saben cómo llegarte. Y qué grueso, claro. Esta una pequeñita me lo está diciendo. Oye, mi Carla, decías que claro, que se trata de personas y que hay niñas, niños, mujeres, hombres, pero las estadísticas dicen que en nuestro país, que en México el 80% son niñas y son mujeres. Y ya lo decías, hoy de las formas más frecuentes para reclutar
contar es a través de las redes sociales. Pero Sunduri tiene una historia. ¿Cómo fue contigo? ¿Cómo comenzó todo? Una historia muy sonada además, ¿eh? Claro. Qué bueno que estás bien y que estás con nosotros. Sí. No, pues muchas gracias por la invitación, por el espacio y que no dejan atrás este tan importante tema, ¿no? Y que desgraciadamente pues nos afecta a todos, o sea, lo hablaban ustedes, la trata no tiene ni color, ni sabor, ni olor, ni define si eres rico, pobre, lo que sea, o sea, todos somos vulnerables, todos. Entonces, pues a mí, mi tratante, que se llama Leticia Molina Ochoa, ella, yo la conocí a los 8 años de edad. Su hija fue conmigo un año en la primaria. O sea, ¿ya la conocías? Yo ya la conocía. Y después de esto, yo me salí de la escuela, nos dejamos de ver, y después a los 15, 16 años nos volvimos a reencontrar. Pero pues yo a mis 15 y 16 años, pues todo el mundo pasamos por esa adolescencia de rebeldía, nadie me entiende, nadie me comprende, mi mamá no me quiere, no sé, yo era la peor rebelde del mundo. Entonces, en esta situación, pues Leticia se empezó a dar cuenta que yo no tenía una buena comunicación con mi mamá, que todo el tiempo me la pasaba peleando, que todo el tiempo yo era muy egoísta y todo el tiempo pensaba en mí misma. Entonces llegó un momento en donde llegó, por decirlo así, el amor de mi vida. Me enamoro, esta persona a sus 16 años ya tenía una hija de 1 año y yo me aferré mucho a él. Creo que uno como ser humano, siempre cuando les dicen no hagas esto, no esto, no lo otro, a fuerzas lo hacen. O sea, y más en la adolescencia. Y más en la adolescencia. Entonces yo me aferré demasiado a él y empecé a andar con él a escondidas. Después, a mis 17 años, mi mamá pues se dio cuenta, nos descubre. Y como tanta era mi aferración y tal vez amor... O sea, tu mamá te decía él, ¿no? Sí, o sea, bueno, tú estaba sabes pendiente de ti, tú tu sabes mamá. que el amor de madre siempre es amor de madre y presienten todo, y las mamás son increíbles, o sea, es increíble cómo hacen ese papel, ¿no?, de mamá. Y más que mi mamá le tocó hacer el papel de mamá-papá. Entonces, mi mamá se da cuenta, nos descubre, me dijo, es que esta persona no es buena para ti, te lo dije, te lo advertí. Entonces yo tanto era mi enamoramiento hacia él y yo ya tenía muchos planes con él y yo me sentía súper enamorada, que yo le dije muy brutalmente, le dije, es que estoy embarazada. Entonces mi mamá me dijo, ok, entonces si tú decides hacer eso, pues que te responda este hombre. Entonces decido irme de la casa con él. Y mi mamá me dice, ¿sabes qué? Si tú pones un pie fuera de esta casa, olvídate que tienes madre y olvídate que tienes familia. Y hasta ahora lo entiendo y digo, bueno, a lo mejor mi mamá quiso detenerme de esa forma, de que yo llegara a pensar o a concientizar de esa manera, ¿no? De ponerme en su lugar y decir, bueno, a lo mejor estoy cometiendo un error, pero desgraciadamente mi enojo y no me dejó ver más allá. Pues sí. Y decidí irme con él. Desgraciadamente, pues las cosas no funcionan al poco tiempo y es ahí donde entra Leticia. Y Leticia entró con ese poder de yo soy tu superhéroe, yo te voy a dar amor de madre, yo te voy a dar familia, vente a vivir conmigo, no te va a hacer falta nada, le vamos a demostrar a tu familia que pudiste salir adelante sin ellos. Ay, Sunduri, si quieres, ahí déjanoslas, está buena la historia, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita que regresemos nos dices si este chavo del que te enamoraste tenía algún vínculo con Leticia y qué fue lo que sucedió después. Vamos a hacer una pequeña pausa rapidísima, ya sabe que nos encuentra en nuestras redes sociales, @puntoycoma.tv, para que pues colabore con nosotros, nos diga qué opina de este tema. Así es que hacemos una pequeña pausa, pero regresamos con más. El tema de hoy trata de personas y hay que participar en la pregunta: ¿cómo se recupera una víctima de trata de personas en nuestro país? Con el apoyo del gobierno no hay recuperación, con el apoyo de un psicólogo. Opinen en nuestras redes sociales. Ahí está. ¿Qué tenemos? Estoy medio ciega, pero... ¿Cómo se recupera una víctima de la trata de personas en nuestro país? Dice el 32% que con apoyo del psicólogo. Ah, sí. El 33% dice que no hay recuperación, el 5% que con apoyo del gobierno, es la respuesta más chiquita. Sí. ¿Y qué dice 30%? Con apoyo de un familiar.
Perdón ustedes, estamos medio ciegos. No alcanzamos a ver. Sí, qué bueno que nos estaban cubriendo. Y eso que yo traigo lentes. Bueno, pues ya platicábamos, mi querida, sobre esta historia, Mariana, ¿no? Se enamora de un cuate, se sale de su casa porque a su mamá no le parecía la relación y de repente sale al rescate una conocida tuya, la mamá de una amiga. Que tenía una planchaduría. Que tenía una planchaduría. Entonces, ¿tú estabas viviendo con este chavo y tronaste con él? Sí, obviamente pues éramos unos niños, o sea, no sabíamos ni lo que hacíamos. ¿Cuántos años tenías? 17 los dos. Entonces, terminó la relación con este cuate, obviamente pues hubo violencia por parte de él y fue ahí donde entra Leticia y me dice, pues vente conmigo, yo te voy a dar el chavo así. Ajá. ¿Te pegó y también abusó de ti sexualmente o no? No, solo fue golpes. Y Leticia me dice, vente a vivir conmigo, yo te voy a dar amor de madre, estabilidad familiar, le vamos a demostrar a tu familia que pudiste salir adelante. Y pues yo sin pensarlo más, y tenía muy en mente eso que me decía mi mamá, que me dijo mi mamá antes de salir de la casa, que me olvidara que tenía familia y que yo para ella ya estaba muerta. Entonces pues nunca regresé a tocar la puerta de mi casa, decido irme con Leticia, y pues Leticia al principio me trataba como una más de sus hijas. Leticia tenía 3 hijos, un varón y dos chavas, una de mi edad y la otra de un año más chica, y el chavo tenía 2 años más chico, al parecer. Y al principio todo era perfecto, me compraba todo, limpiaba mis lágrimas, me consentía en todo, era como mi mamá. Ella incluso me dijo, ¿sabes qué? Me puedes decir mamá, porque eso voy a hacer para ti. Entonces pasó un mes, casi 2 meses, y me dice, ¿sabes qué? Es que tú me generas gastos. Aquí comes, aquí te bañas, aquí duermes, gastas gas, gastas luz, y pues estás aquí como Rosita, o sea, no tienes ni un trabajo. Necesito que te ganes el taco que te llevas a la boca. Entonces, pues yo le dije, es que pues he tratado de buscar un trabajo, pero no lo encuentro. Entonces me dijo, no, entonces si no lo encuentras, pues por agradecimiento necesito que hagas el quehacer de mi casa. Entonces yo pensé y dije, bueno, por agradecimiento me está dando un techo, ¿por qué no hacerlo? Después de esto, Leticia le iba a festejar los 15 años a su hija de en medio, y me dijo, ¿sabes qué? Es que no me doy abasto, tengo muchos pendientes, muchas broncas económicas, necesito que te hagas cargo de la planchaduría. Entonces cuando Leticia me dice, necesito que te hagas cargo de la planchaduría, yo a mis 17 años, con tan solo la secundaria abierta terminada, me sentía la persona más grande del mundo, porque decía, bueno, estoy haciéndome cargo de un negocio, claro. O sea, qué impresionante soy o qué grande soy. Entonces, sin imaginar el plan que Leticia tenía para mí. Que es parte de la psicología de los tratantes, ¿no? Claro. O sea, te está engrandeciendo, te está diciendo, yo te apapacho, yo te cuido, hay que demostrarle a tus papás, a tu mamá que se equivocó. Exactamente. Entonces, para esto, pues, como te vuelvo a repetir, a mis 17 años no me importaba nada, yo revolvía las notas, revolvía la ropa, no le entregaba el dinero completo porque mi compañera de trabajo me picaba los ojos, o sea, me robaba el dinero, y yo como andaba pensando y llorando por los rincones, que por qué no había funcionado las cosas con este chavo, todo el tiempo me lo preguntaba. Entonces llegó un momento en donde un cliente reclama, yo le había extraviado al parecer media docena de camisas, ni lo recuerdo, el cliente se las cobra a Leticia y Leticia me dice, sí, o sea, yo las voy a poner de mi dinero, pero tú me las vas a pagar con trabajo, porque no tienes ninguna otra manera de pagármelo, no tienes el dinero. Entonces, cuando pasa esta situación, fue ahí en donde Leticia se enoja muy feo, me dijo, es que ya me tienes harta, todo el tiempo estás distraída, no pones atención en lo que está pasando, y fue ahí en donde hubo los primeros golpes. Entonces, cuando Leticia me golpea por primera vez, yo a la defensiva le digo, pues no, pues ¿por qué me pegas? O sea, no tienes derecho a pegarme, no eres nadie para golpearme. Y me dijo, no, cállate, no tienes derecho a decirme nada porque soy como una madre para ti, una madre corrige a sus hijos. Y el chantaje además Sí, claro. de poder. Exactamente. Entonces, ¿No pensaste en acudir con tu mamá en algún momento? pues, desgraciadamente uno como ser humano
hay veces que el orgullo puede más que cualquier otra cosa. Y después ya llegó un punto en que no te dejaban salir. Sí, o sea, llegó un punto en donde el trabajo fue creciendo. Primero empecé planchando 3 docenas, después ella me decía, bueno, si esas 3 docenas no me las tienes a la hora, me daba 5 horas para entregárselas. Yo te estoy dando chance porque mi empleada... Están las imágenes del maltrato que viviste. Sí, mi empleada me entrega cada docena, cada hora. Cada media hora se entrega media docena. Cada 5 minutos me tienes que entregar una camisa. Entonces yo te estoy dando chance de que tú me las entregues esas 3 docenas en 5 horas. Si no me entregas esas 3 docenas en 5 horas, por cada media hora o cada hora de retraso va a ser una docena más o media docena más. Entonces poco a poco me fue aumentando el trabajo. Si no tenía bien planchadas las camisas me aumentaba más el trabajo, si no obedecía todo lo que ella me decía me aumentaba más el trabajo, así hasta que llegó un momento en donde planchaba 8 docenas diarias o si no es que más, y obviamente pues yo no tenía ni la experiencia, quemaba las prendas, las manchaba, fue un momento de estrés horrible, no me daba tiempo de bañarme, no me daba tiempo de comer, no me daba tiempo de nada, ni de dormir. ¿Y te golpeaba? Y me golpeaba todo el tiempo. Y no te daba tiempo de comer, pero también poco a poco, así como primero te alimentaban en la mesa, poco a poco también fueron reduciendo la cantidad de comida, ¿no? Sí, llegó un punto en donde pues no tenía higiene conmigo misma, pues no me daba tiempo, y llegó un momento en donde ya no tenía nada de trabajo y decidí irme a acostar a la cama donde dormían sus hijas porque yo dormía ahí, y me dijo, no, dicen mis hijas que no tienes derecho a acostarte en la misma cama donde están ellas porque apestas, les das asco. Te vas a bajar al cuarto de la planchadoría y ahí arréglatelas. Entonces no había ni una colchoneta, no había ni nada, o sea, tenía que dormirme en el piso y nada más agarró y me dijo, te puedo prestar esta cobija. Entonces de ahí en adelante pues dormí todo el tiempo en el piso, si es que me daba tiempo, y había veces que bajaba y me decía, tienes 5 minutos para bañarte, si no sales en esos 5 minutos te saco como estés. ¿Cuánto tiempo viviste esto? Al principio fueron 3 años donde hubo de todo, me golpeaba, no me dejaba salir, no me dejaba ni siquiera acercarme a la ventana, todo el tiempo me vigilaba, si tenía que salir al lado de ella y no tenía que distanciarme de ella. ¿Esclavitud? Esclavitud. Esclavitud, porque de hecho terminó con una cadena que podría ser muy interesante que les platicara si hay un tipo penal específicamente que se llama así, esclavitud, que desde luego fue algo de lo que ella fue víctima, ¿no? Sí, y cumplí los primeros 3 años con ella. Cuando los cumplo fue un diciembre, me encuentro un billete y fui la persona más feliz del mundo. Lo primero que hice fue escapar y comprarme planear escapar para ir a la tienda a comprarme todo lo que ambicionaba. De regreso me descubre Janet, la que iba conmigo en la primaria, me acusa con su madre, y fue ahí en donde vi demasiado odio en la mirada de Leticia. O sea, que yo me dije a mí misma, esta me va a matar en esta golpiza. Me golpea tan feo, ella toma la plancha, me la coloca en mi brazo izquierdo y me dijo, esto es para que aprendas a que todo lo que hay en esta planchaduría me pertenece, así sea un alfiler, porque me debes más que tu vida. Sundari, pero ¿qué pasaba por tu mente? O sea, ¿pensabas que tenías que estar ahí? ¿Estabas buscando la forma de escaparte, de hablarle a algún conocido que te ayudara? Bueno, es que Leticia, o sea, se encargaba todo el tiempo, o sea, había veces que iba al mercado y me decía, me encontré a tu mamá, y me dijo que lo mejor que pudiste haber hecho es haberte salido de tu casa porque están mejor sin ti. Entonces obviamente yo sabía que no podía regresar a mi casa. Amigos, o sea, ella se encargó de todo el tiempo espantármelos, sus sobrinos, sus amigos de sus hijas y todo el tiempo les decía que yo era de lo peor, que era mala, o sea, que yo era la peor persona del mundo. Entonces toda la gente que se me acercaba, se encargaba ella de alejarla. Entonces cuando pasa esto de la plancha, yo me digo a mí misma, esto no está bien, necesito escaparme. Me escapo y yo a mis 19 años pues aún era vulnerable, aún era ingenua, y yo pensé y dije, bueno, no le debo nada, ya le trabajé mucho, no tengo de nada que esconderme, y mi error fue pues no esconderme ni lejos
ni cerca. Entonces Leticia me encuentra al mes y me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que regresar a mí. Porque el día que te saliste de mi casa, te saliste como una ratera, más encima la deuda de todas las camisas que has quemado y extraviado da una suma de 65,000 pesos. Entonces, pues obviamente era una cuenta impagable. Me dijo, tienes suerte porque yo tengo 2 hijas. Y como tengo 2 hijas y estoy consciente de que puedo estar en esa misma situación, te voy a dar chance que regreses conmigo y trabajes solamente 3 meses y se va a saldar la deuda. Pero desgraciadamente pues las cosas no pasaron así. Volví a trabajar 2 años más con ella y cumpliendo los 2 años Janet estaba embarazada. Un día antes del evento me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a tener visitas, no quiero que te vean así, te vas a bajar al cuarto de la planchaduría, como yo ya no confío en ti, yo tengo una sorpresa para ti. Entonces al día siguiente del evento me obliga a bajarme al cuarto de la planchaduría. Mi sorpresa era una cadena que con ella atada al cuello me obligó a trabajar durante todo el día del evento. Después me retira la cadena al finalizar el evento, me la retira del cuello y me la coloca en la cintura, ahorcándome la cintura casi sin poder respirar, y con ella tuve que trabajar 8 meses. Sin poder ir al baño, sin saber a qué horas amanecía, a qué horas anochecía, me aguantaba hambre, sed, si me ganaban mis necesidades, me golpeaba todo el tiempo, me golpeó con todo, llaves de plomería, o sea, de verdad fue un infierno. ¿Cómo termina esta historia? Pues, ¿cómo te logras escapar y los meten a la cárcel a estas personas? Después de esto, un día estaba muy de buenas, yo le dije que me andaba muchísimo del baño, me permite ir al baño y cuando me quiso volver a colocar la cadena, ella no lo hace bien, ella no se da cuenta, pero yo sí me doy cuenta. Y fue ahí en donde planeo escaparme, escapo, y después de un día que ningún hospital quiso atenderme por mi condición en la que yo estaba, la persona que me ayuda me dice, tienes que denunciar. Yo tenía el pavor horrible porque todo el tiempo ella me decía que tenía miles de influencias y decido denunciar, y a los 2 días de hacer la investigación y de hacerme a mí el peritaje y contarme todo, o sea, el trabajo increíble que hizo la Procuraduría y Juana Camila, o sea, fue algo que toda la vida tengo que agradecerles, ¿no? Y que ellos lograron capturarlos y meterlos a la cárcel. ¿Por cuántos años? ¿Cuántos bonitos años? Fueron 30 años. A sus 2 hijas, su hermana, ella y su esposo. Y esto es muy importante mencionarlo, la trata de personas, no solamente la explotación, no solamente se puede dar en las grandes bandas de delincuencia organizada, en las grandes bandas locales o nacionales, puede estarte sucediendo con tus propios padres, con tu propia pareja o con tus propios conocidos, ¿no? Sundari, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por contar esto, porque sé que no es fácil, pero es bien importante para que sigamos haciendo conciencia. Tenemos otro testimonio y seguimos aquí en Punto y Coma. Regresamos. Gracias, Sundari. No, gracias a ustedes. Bueno, seguimos hablando sobre trata de personas. Este tema que ya decíamos es un negocio multimillonario que se da también en la esclavitud, como en el caso de Sundari. Y además, no sé si saben, pero casi el 50% de la gente que te recluta te conoce, que es increíble. Y tenemos otra historia. Mitzi, bienvenida. Hola, muchas gracias. Pues sí, lamentablemente mis tratantes me conocían. Era igual una familia. Era mi hermanastra y pues desgraciadamente se aprovechó de mí cuando mi mamá murió. Sí, yo me quedé huérfana a los 13 años y ella era la única persona que conocía porque mi mamá no tenía buena relación ni con sus hermanos, ni con su abuela, bueno, ni con mi abuela, ni con nadie de la familia. Entonces, pues fui a buscar a esta mujer. ¿Tu hermanastra, hija de...? Hija de mi padrastro. ¿De tu padrastro? Con quien estaba casado tu mamá, quien había muerto. Ajá, exactamente. Entonces, en un inicio yo me quería ir con mi padrastro y mi padrastro me dijo, no puedes venir conmigo, solo me voy a llevar a tu hermanita, porque tú ya eres una señorita. Yo tenía pues 13. Estaba entrando en la flor de la adolescencia y él me dijo, pues necesitas una mamá, ¿no? Necesitas una figura materna, una mujer que esté contigo, que te ayude
en tus momentos, ¿no? Y pues me dejó con ella se llama Elisette. Ella cuando la conocí tenía 26 años, estaba casada, tenía 5 hijos, la verdad tenía una familia muy feliz, ¿no? O sea, aparentaban ser la familia perfecta, ¿no? Y yo me quedo con ella y ella cuando me recibe me dice, pues, bienvenida, esta es tu casa, eres como mi hermanita, te voy a cuidar y no sé qué. No teníamos ningún lazo de sangre, pero ella me decía, eres como mi hermanita y te voy a cuidar y así. Y pues no fue así. Al mes, igual que en la historia anterior, pues primero me trataba bien y me ofreció 1000 cosas, me dijo vas a entrar a la escuela, a regresar a la secundaria y vas a seguir estudiando y vas a estar bien, ¿no? Pero al mes pues ella comenzó a exigirme que hiciera las labores de su casa. Yo en mí solamente pensaba, pues es que yo no quiero irme a la calle, porque yo había estado cuando mi mamá murió y antes de encontrar a mi padrastro, yo había vivido en la calle y ella lo sabía. Ella sabía que yo le tenía pavor a quedarme sin techo, ¿sabes? Porque claro, vivir en la calle es algo muy fuerte, ¿no? Hay drogadictos, violadores, claro, hay de todo. Entonces, pues yo tenía mucho miedo y decía, pues ni modo, me voy a quedar con ella porque no tengo a nadie más. ¿Cuánto tiempo estuviste en la calle? 1 semana y media. ¿Y te enfrentaste con alguno de estos así personajes? Es, de hecho, en el transcurso que estuve ahí, me perdí. Yo nunca había andado en micro, ni sabía llegar a la dirección de ella, pues me perdí. Y fui a dar como a unas coladeras que están en el Politécnico y conocí en el camino, pasé por una avenida primero, no sé cómo fui del Estado de México al Politécnico, desde la López Portillo, iba caminando en la noche, en la madrugada, y un tipo me salió de la nada y iba con la intención plena de violarme. Hijo de la chica. Pero no lo logró. No lo logró, afortunadamente reaccioné, lo empujé, me eché a correr y llegué como a las coladeras con chavos que se estaban drogando. Y uno de ellos me dijo, tú no eres de aquí, o sea, tú no te ves maleada, tú no eres de barrio, tú tienes que ir con quien tengas que ir para no vivir en la calle, ¿no? Y entonces este chavo que se drogaba me ayudó porque acababa de perder a su hermanita por una sobredosis, ¿no? Qué buena onda, o sea, la verdad es que... Dentro de lo que cabe, dice, oye, gracias, sí, claro, ¿no? digo, Sí. si padece una adicción y está en la calle, eso no lo hace necesariamente un criminal. Malo, entonces, claro, ahí es quitarnos también estigmas de pronto decir, este chavo dijo, no, bueno, pues te voy a echar la mano. llegar, ¿no? Sí, y pues él con la mejor intención del mundo me llevó con Elisette a su casa porque yo traía la dirección en un papel. Y cuando me lleva, pues él así como esperanzado de que yo iba a estar bien, ¿sabes? Jamás he vuelto a verlo ni he sabido de él, pero él pues no sabía que me había dejado con un borrego, con un león disfrazado de oveja, ¿no? Y al mes pues ella me empieza a maltratar, me dice que pues si me quiero ir a la calle que me vaya, que la puerta está muy grande, que tengo que pues hacer... Maltratar? Pues me golpeaba, me dejaba sin comer, si no hacía bien las cosas, porque su casa era como de azulejo. Y entonces, si no lo limpiaba bien y quedaba como la manchita del detergente, me pegaba y me hacía volverlo a hacer. Y lo tenía que hacer en la mañana, mediodía y en la tarde. Antes de la noche, ya que se acostaron los niños, yo tenía que volver a limpiar la casa. Ahí está claramente la maldad, es decir, porque no era necesario limpiar la casa 3 veces al día. Saña, como decimos, ¿no? Ajá, Saña. o sea, por joder, ¿no? Ahí hay una parte también, porque en el caso anterior, bueno, pues había una planchadoría, había un negocio, de todos modos era un exceso absurdo de trabajo, pero aquí pues era nada más por molestar. Por maldad, sí. Incluso su hija aprendió y vio las maldades que me hacía su mamá. Y te hacía lo mismo. Y me hacía lo mismo, pero ¿sabes? Ella, había un bebé de 1 año y medio y usaba biberón. Entonces ella agarraba a mi mamila y la embarraba sobre el piso de azulejo, que te digo, y me decía, límpiale. Porque si no lo limpias te voy a acusar con mi mamá. Y pues sabías que te iban a agarrar a golpes. me iba a ir mal, ¿no? Entonces lo tenía que hacer. Fíjate la perversidad de una mamá que educa a sus hijas con ese ejemplo. Perversas, claro. Hacerse O sea, perversas.
Y es muy interesante ver en este caso cómo va por supuesto, de esta explotación laboral y cómo nuevamente vemos este entorno de primero te ayudo, luego te la cobro, ¿no? Sé que tú no tienes a dónde ir tal vez o encuentro una manera de amenazarte, de manipularte, porque pues ahora sí que para que nos dé tiempo, para que también les puedas contar esta parte tan delicada, cómo pasa a una manipulación mucho más grave para poder explotarla ya sexualmente, que es algo terrible siendo yo una jovencita. Que se da también el caso cuando a través de las redes sociales, como decíamos en un principio, lo que te dicen es te amo y te enamoran. Exacto. O yo te voy a conseguir el trabajo de tus sueños, vas a ser modelo, te voy a dar viajes, te voy a dar comida. Y entonces las chavas vulnerables, tú acabas de perder a tu mamá, no tenías a nadie, pero hay otras que tienen como estas ganas de salir adelante o de un amor y también caen. Pero si les parece, hacemos una pequeña pausa, todavía vamos a platicar sobre esta terrible historia que vivió y también del desenlace, porque ya estás bien, afortunadamente igual que Sunduri. Pero les recuerdo el tema de hoy, la pregunta de hoy sobre trata. ¿Cómo se recupera una víctima de trata de personas en nuestro país? ¿Con el apoyo del gobierno? ¿No hay recuperación? ¿Con el apoyo de un familiar? ¿O con el apoyo de un psicólogo? El 4% dice que con el gobierno, 31% con el apoyo de un familiar, 33% dice que no hay recuperación. Pues vean, aquí tenemos a dos casos de recuperación y de éxito, o 32% que dice que con un psicólogo. Volvemos. Seguimos en Punto y Coma hablando de trata de personas y nos estabas contando, Mitzi, entonces tu caso empezó con violencia, haciéndote maldades, haciéndote lavar los vidrios, la casa, los muebles, varias veces al día. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues después me entero que ella no tenía un trabajo digno, porque ella me había dicho que era dueña de una flotilla de taxis y que por eso tenía mucho dinero y que por eso tenía muchos autos y que por eso bla, 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 ¿no? Entonces, un día me dice que no era cierto, que era sexoservidora. Y ella se anunciaba en la sección de adultos en los periódicos del Universal y la prensa. Sí, estaba casada y lo más sorprendente es que su esposo lo consentía. La hacía de guarura. ¿Y sí tenía mucho dinero? La cuidaba, claro. Ganaba conmigo, cuando me empezó a explotar, más de 35,000 pesos a la semana. No. A la semana. O sea, ella no era un servicio X, ella era como VIP, entonces pues ganaba mucho dinero. Pero te enteras que no tiene flotilla, sino que es sexoservidor. Ajá, exacto. Y ya ahí me lo dice, porque ella dice, necesito que me ayudes a contestar las líneas de teléfonos, porque no me doy abasto. Y entonces me explica cómo contestar, cómo convencer al cliente, cómo cobrar y todo. Y ya, pues para mí nada más eran palabras, ¿no? Porque no tenía 14 años y yo no sabía qué era tener relaciones sexuales y de qué hablaba, ¿no? Y entonces ella me dijo... ¿Y tú lo tenías que seducir vía telefónica? No, nada más le tenía que dar como las condiciones del servicio, el precio y decirle así como de... Lo que incluía. Ajá, exacto. Y tratar de convencerlo, ¿no? De que pues se la va a pasar bien. Sí. Y ya, si me hacían la plática, ella me decía, no es hotline, cuelga. Ah, ya, ok. Entonces ya, ahorita, gracias a Dios, ya no existen esos anuncios por mi denuncia ante la Cámara de Diputados. Antes de que se hiciera la ley, pues estuvimos gestionándolo para que todos los medios no puedan promover la vida de un ser humano, ¿no? Ahora falta una parte. Después ella me dice... pasaron como 6 meses y me dice, no es suficiente, que me ayudes así, necesito más dinero, estoy en crisis, ¿no? Algo así. No me explicó ni en qué se lo había gastado, ni para qué lo quería, y ya después le dije, pues te voy a hacer más citas, voy a echarle más ganas y así, ¿no? Y ella me dijo, no, tengo que contarte algo, ¿no? Y entonces como que ella se inventó una mentira para decirme y me dijo, el papá de tu hermana, o sea, mi padrastro, está muy enfermo, está en Puebla, está en un hospital, necesita que lo operen y si no lo operan se va a morir. Tenemos una semana para juntar el dinero porque si no lo operan después de esa semana se va a morir. Y entonces me dijo, ¿por qué no entras conmigo a los hoteles? Y yo le dije, ¿cómo crees? O sea, nunca he tenido novio, ¿cómo voy a entrar con los hombres? Además, no sé qué es eso, no sé de qué me habla así. Y de hecho, pues, a ella le convino, ¿no? Que yo no supiera nada. Ella, pues,
me dice así como, no seas exagerada, es como vender pollo, como, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es abrir las piernas, o sea, no te va a costar nada de trabajo, ¿no? Y yo así de, pero pues no manches, me va a dar asco, no sé nada, me va a doler. Y me dice, ay, quién sabe, al principio quizás no te guste, pero después te acostumbras. Y pues ella ya llevaba muchos años en eso, ¿no? Y yo le dije que no lo iba a hacer, que no lo iba a hacer. Y después al otro día me dice, ¿sabes qué? Tu papá, me volvieron a llamar, y tu papá, porque él había vivido conmigo 10 años, entonces para mí él era mi padre, sí, yo claro. lo quería, yo lo amaba. Entonces me dice, tu papá está muy enfermo, ya te dije que se va a morir, y si se muere me voy a traer a tu hermana. Y cuando me dijo eso, en mi cabeza pasaba una película de terror, porque si a mí me trataba mal, yo sabiéndole hacer todo, Claro. porque yo le lavaba, le planchaba, le hacía de comer, las cuidaba a los llamadas. niños, le hacía las llamadas, y mi hermana teniendo 7 años, ¿cómo la iba a tratar? Entonces yo pensaba en eso y me atormentaba, y en eso me dijo, yo le decía que no, me miró a los ojos con frialdad y me dijo, ¿de verdad vas a ser tan egoísta para dejar que tu hermana se quede sin papá? Si hace 1 año se acaba de morir tu mamá. Sí, Y pues con esas palabras quebró mi voluntad y le dije que sí. Y así comenzó una explotación sexual y hasta los 16 años logré escaparme. Y fue un recamarero en un hotel que me vio llorando y me dijo, oye, ¿cómo estás? ¿Te sientes mal? Y yo le dije, pues tengo 16 años y no quiero estar aquí. Y me escapé, pero teniendo la seguridad para entonces de que lo que me había dicho era mentira. Anterior a eso recibí una llamada de mi hermana y le pregunté, oye, ¿cómo está papá? ¿Cómo le fue en las operaciones? Porque ya lo habían operado 1000 veces, la rehabilitación, las medicinas, se las está tomando. Y ella me dice, no, ¿de qué me hablas? Mi papá está en el mercado, está muy bien. A mí me compró un micronito y aprendí a hacer galletas y ella estaba súper feliz y yo con el alma rota, ¿no? Si me sentía basura y sentía que no servía para nada mi vida, pues me sentí peor. Pero eso me dio coraje de poder pedir ayuda, ¿no? Claro. Cuando tuve la oportunidad lo hice y pues me escapé. Pero lamentablemente no había ley de trata, así que se les acusó de lenocinio y corrupción de menores a ella y a su esposo, porque su esposo también abusaba de mí. Entonces estuvieron en la cárcel 4 y 5 años respectivamente. O sea, si 30 años se te hacía poco, imagínate 4 o 5 años. Ahorita ellos están libres. Ellos están libres ahorita y viven en la misma casa. Y no se puede volver a... No, pues no puede ser juzgado por el mismo delito 2 veces y la verdad es que es algo que, pues bueno, yo quiero decirles rápidamente, sé que no se nos acaba el tiempo, yo solo quiero decirles a todas las personas que sepamos que el que paga por estar con una mujer, y bueno, más con una niña, pero el que paga, no importa lo que piensen ni cuántas excusas quieran tener, el que paga por estar con un ser humano, paga por incrementar el dolor y la historia que hay detrás de ese ser humano. Entonces, de verdad, pónganlo en su corazón, nunca permitan que esto se vuelva a ser normal y que nunca pensemos que hay excusas por las que es justificable comprar a un ser humano y menos a una niña. Y la denuncia es lo que a ellas dos les pudo cambiar la vida. Claro. Quiero darles rápidamente el teléfono 01800 55 33 000, 01800 55 33 000. Mitzi hoy está estudiando finanzas en una universidad importantísima, gracias a organizaciones maravillosas como Fundación Camino a Casa, por supuesto Rocío Orozco, Comisión Unidos contra Trata, Sin Trata y tantas personas maravillosas que se han sumado y han entendido que la libertad y la dignidad de un ser humano nunca puede estar a la venta, ¿no? Claro. Hacemos una pausa, regresamos todavía con un bloque para conclusiones, regresamos. Estamos tocando el tema de trata de personas y Mitzi sufrió violencia en todos los aspectos. Fuiste explotada sexualmente, laboralmente y hoy estás estudiando en una de las universidades más importantes y más caras de México y tienes la beca del 100%. ¿Y cómo saliste adelante con esto, Mitzi? Porque decías que ganaban 30,000 pesos a la semana contigo. Pues sí, fue un tormento lo que viví, pero gracias a la ayuda de Fundación Camino a Casa, de Rosy, de Carla, de muchas personas que se han sumado a la reintegración de las víctimas, pues se ha podido
superar, ¿no? Y la verdad es que es algo que tú solo no podrías hacer si no es con la ayuda de los demás. Por ejemplo, yo que no tenía familia, el apoyo familiar pues me fue nulo, ¿sabes? Y mi familia, la fundación se convirtió en mi nueva familia. Y gracias a ellos pues pude seguir, hice la secundaria, la prepa en un examen, bueno, la primaria, y ahorita estoy en la universidad y la verdad es que estoy súper feliz y creo que soy afortunada, ¿sabes? Porque solo el 2% de las víctimas de trata sobrevive. Y es tan duro y las ganas de vivir a veces faltan, pero cuando se tiene un propósito y ves que puedes ayudar con tu historia a que a personas no le pase, a que otra persona se salve, entonces siento que vale la pena. Vale la pena porque además no tenemos la cultura de la denuncia en México como quisiéramos. Y en el caso, también hace un momento que hablamos de Sunduri, el papá, que no hacía nada, digamos, no denunció y él está 30 años refundido en la cárcel. Entonces, ese silencio también... También, la ley dice que toda acción o omisión de una o de varias personas en contra de una con fines de explotación. Entonces, al final, si tú eres cómplice, es como en un secuestro, por decir, si tú estás ahí y ves, eres parte del delito. Entonces, en la trata y en la explotación también hay muchas personas que se han quejado en esto, en la trata de personas. Ah, yo estaba ahí, yo maquillaba, yo la arreglaba porque salía a que la explotaran. ¿Yo por qué me voy a la cárcel? Porque estabas ahí. Entonces, es muy importante entenderlo, defender, porque todas y cada una de las personas que hoy están siendo explotadas son tan valiosas como lo es Mitzi. Nosotros quisiéramos ver a todas y cada una de ellas en la universidad, realizando sus sueños, contando su historia y formando parte de una familia de verdaderamente supervivientes, no nada más sobreviviendo ahí por la vida, ¿no? Mil gracias, querida Carla. La verdad es que estas dos historias de Mitzi y de Sunduri, pues nos sirven para ver que sí es un negocio multimillonario, pero hay que acabar con él con la denuncia. Así es. Gracias por venir. Felicidades. Gracias por invitarnos. Nos vemos mañana con más. Gracias.